A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar la vida, la perderá, pero el que la pierda, por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación descreída y malvada, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, luego del pasaje de ayer en que contemplábamos el fin de la historia de Noé y del diluvio, en la primera lectura del libro del Génesis que estamos leyendo de manera discontinua en estos días del tiempo ordinario, se nos presenta el misterio de Babel. Babel, la torre, que representa, diríamos, la búsqueda de la felicidad, de la autoperfección, de los logros humanos sin Dios. Es lo propio del hombre sin Dios, del superhombre de Nietzsche que se endiosa a sí mismo. Y la consecuencia que trae esa mirada es siempre confusión. Y se menciona la tierra de Senar, que justamente donde siglos después se desarrollará Babilonia, de donde sale, de Ur de Caldea, o de donde sale Abraham en búsqueda de la tierra prometida. Y es que nosotros también, todos estamos en medio de este mundo que es Babel, que es confusión. Una gente dice una cosa, otra gente dice otra cosa, una persona opina así, otra persona opina así, nuestros propios pensamientos, nuestros soliloquios. Todos los seres humanos deseamos la felicidad, pero la manera y el don de encontrarla siempre se convierte, a pesar de la revelación, en el tropiezo de la mayoría de las personas. Y el Señor, luego de la primera enseñanza, del primer anuncio de la cruz, da esta enseñanza que está dirigida no solo a Pedro y a los 12, sino a todos los que quieren seguir al Señor. Y lo propio de un discípulo es que el discípulo sigue al maestro. No es que el maestro sigue al discípulo como quería Pedro, queriendo que el Señor lo siga a él y a sus consejos. Y el Señor nos dice algo que es misterioso y que no es fácil de entender. Y eso es lo que el Señor quiere que nos demos cuenta. Son dos los puntos que el Señor pone en relación a seguirlo: negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz.
Y conviene que repasemos esos dos por separado, porque tienen relación pero son diferentes. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos? No es decir, mira, yo no tengo ningún don de Dios, estoy mal hecho, no sirvo para nada, porque nosotros somos criaturas amadas por Dios. Pero en nosotros está la herida del pecado, y el pecado, como hemos dicho muchas veces, tiene su raíz en la soberbia, y la soberbia, el orgullo, el egoísmo, son distintas máscaras de ese pecado que no es otra cosa que querer ocupar el lugar de Dios, enfrentarnos y rechazar a Dios. Entonces justamente negarnos a nosotros mismos es decir, nosotros no somos nuestros maestros, nosotros no somos los dueños de la verdad, nosotros en realidad no sabemos, necesitamos de un maestro, y ese maestro es el divino maestro, es Dios mismo que viene a nuestro encuentro. Y entonces es luchar contra la soberbia. Y eso se produce en el corazón de cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros empezamos a hacer nuestros soliloquios, tenemos que preguntar, ¿esto es conforme a la enseñanza del Señor? ¿Con esto estoy siguiendo al Señor, estoy siguiendo el camino de Jesucristo, o estoy yendo por mi propio camino? Y eso lo tenemos que hacer todos los días, permanentemente. En algunos casos la decisión es clara, porque sabemos, porque están señaladas en la ley natural y en los mandamientos, cuáles son los pecados, qué es las cosas que no debemos hacer. Pero hay otros casos que diríamos no son estrictamente pecados que estén en la segunda parte de la tabla de la ley, que pueden ser, entre comillas, cosas buenas, pero esas cosas buenas que nosotros podemos hacer pueden ser por puro orgullo, por pura vanagloria, y eso es muy peligroso, y por eso hay que tener presente siempre eso. Si es que lo que yo quiero es halagar mi ego, incluso para decir qué bonito que soy, qué heroico que soy, qué desprendido que soy, pero no es por amor a Dios, sino por amor a mí mismo, entonces ese camino no es del Señor. Y en el seguimiento del Señor hay esas dos etapas. Una primera etapa donde la lucha, el combate espiritual es más claro. El enemigo es el pecado que se manifiesta en esa tabla de la ley, pero luego de que sabemos que tenemos que amar como el Señor nos ama, yo tengo que examinar mi egoísmo, mi soberbia, mi orgullo y sobre todo, si quiero ocupar el lugar de Dios. Porque nosotros podemos ser orgullosos y soberbios de muchas cosas. Hay algunos tipos, como hemos mencionado, de orgullo y soberbia que el tiempo los cura. Esos no son siempre los más peligrosos, pero pueden anidar otras formas de soberbia. La soberbia más peligrosa es la soberbia espiritual. Les pongo un ejemplo para que se entienda mejor. Si mi soberbia, mi orgullo es porque tengo mucha salud, porque soy muy fuerte, porque tengo belleza física, porque tengo habilidades intelectuales, habilidades deportivas, artísticas o de cualquier otro tipo, es decir, he recibido dones de Dios, no reconozco que provienen de Dios y los uso para mi vanagloria, esa soberbia de alguna manera se resuelve en el tiempo. La belleza física se marchita por más cosméticos, por más tratamientos y cirugías que haga la criatura humana. Eso creo que todos lo sabemos. Entonces una persona que de joven, etcétera,
En los años hacen que eso se marchite. Incluso los dones también artísticos, los dones intelectuales, los dones deportivos también. Aparece otro que te desplaza. Pelé, viene Maradona, Maradona viene Messi, vendrá otro. Se te quita el trono. Eso el tiempo de alguna manera lo cura. A esa persona le va a doler, esa persona no lo va a entender, pero se curará. Más peligrosa es esa otra soberbia espiritual, de sentirse o de autocanonizarse, de sentirse que somos los dueños de Dios, como le pasaba a los fariseos, de ocupar el lugar de Dios, de utilizar al Señor para manipular a la gente. Esa soberbia es más peligrosa. Y esa soberbia la tenemos que reconocer, y la única manera es darnos cuenta que nosotros necesitamos seguir a Jesucristo. Y por eso, entre otras cosas, Jesucristo, para curarnos de esa enfermedad grave que es la raíz de todos los pecados, que es la soberbia, va a Jerusalén. Va voluntariamente a entregarse a los pecadores, a entregarse a sus enemigos, para manifestar el amor gratuito, para manifestar el perdón, para manifestar el amor extremo, y así enseñarnos con su testimonio, ayudarnos a que nosotros nos amemos como Él nos ama. Y eso lo hace el Señor, Él dándonos su amor, amándonos primero. Nosotros no podemos producir ese amor. A lo más podremos, entre comillas, querer seducir a las criaturas humanas, dándole lo que esas personas esperan. Pero el amor gratuito lo tenemos que recibir del Señor. Nuestro corazón herido por el pecado no lo tiene. Y si es así, nosotros veremos la victoria de Dios. Y la victoria de Dios se llama perdón y resurrección. Es la victoria del amor, el amor que todo lo vence, incluido la muerte. Pero si yo no sé perdonar, si yo soy un resentido y ando ya llevando cuentas del mal que me hacen o del mal de la gente, inclusive de mi propio mal, todavía no estoy en el camino del Señor, porque mi camino no es el de Dios. El Señor le decía a Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. ¿Y qué es pensar como Dios? No se refiere a algo intelectual inalcanzable para nosotros, porque Dios es la sabiduría plena. Se refiere a la sabiduría de la cruz. Y la sabiduría de la cruz es la del amor extremo, de la entrega, no de cosas, no de algo, sino de nosotros mismos, en el servicio. Pidamos pues que recibamos ese don, porque así en esta generación nosotros también veremos la victoria del reino. No se refiere a que esas personas no van a experimentar la muerte. La muerte es un tránsito a la vida verdadera. Nuestra Madre Santísima experimentó lo que misteriosamente los orientales llaman dormición, lo que la Iglesia Latina dice en el tránsito. Y el Señor mismo experimentó la muerte en la cruz, pero no es la última palabra. La palabra es la vida, y la vida verdadera, el Zoé, no el bios, sino el Zoé, la vida nueva, la vida de hijos de Dios, la vida gloriosa que el Señor nos viene a ofrecer. Y entonces, si vivimos pensando en acumular, en que nosotros vamos a asegurarnos las cosas, pidámosle al Señor que nos haga descubrir la grandeza de su amor, para que nos cure de lo que es la raíz de todo mal en cada criatura humana y en todos los seres humanos, y así podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios.
Pidamos pues a nuestra Madre Santísima y a San José su intercesión poderosa para que nosotros en esa vida nueva aprendamos a amarnos como el Señor nos ama. Y hoy vamos a administrar para recibir esa vida nueva el sacramento de la unción de los enfermos, invocando la sanación a todos y a cada una de las criaturas humanas, porque el Señor nos ama a todos infinitamente. Que así nos lo conceda, que así sea.